Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Castaño Ríos. Soy profesor del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia y el día de hoy les quiero compartir como parte del equipo de trabajo que ha venido construyendo una propuesta para el fortalecimiento de los consejos territoriales de planeación, unas ideas sobre lo que es el modelo de capacidades organizacionales pensado en las lógicas del Consejo Territorial de Planeación. En primera instancia, entonces, recordar que los consejos territoriales de planeación son una forma de organización civil que surge a partir del artículo 340 de la Constitución Política Nacional. Esto ha sido desarrollado a través de diferentes leyes y normas que le han dado algunas obligaciones y algunas características que se tienen que cumplir dentro del Sistema Nacional de Planeación en torno al desarrollo en los diferentes territorios. No obstante, considerando que esta estructura es una organización, se espera que tenga un direccionamiento y que por ende sea necesario tener unas pautas adecuadas para que se dé la gestión correcta de sus actividades. Pensando entonces en esas características, nos encontramos con que la gestión, la administración dentro de cualquier estructura organizacional tiene al menos 4 grandes funciones. La primera, que es la planeación, donde se establecen algunas metas y objetivos, donde se da como una mirada hacia el futuro de lo que se quiere alcanzar. El hacer o el direccionamiento, donde se debe tener un equipo de trabajo capacitado, competente para desarrollar las actividades y adicionalmente pues ejecutar todas las actividades misionales que son propias de cada una de las organizaciones. Luego está la verificación, que es cuando se revisa el cumplimiento de esas metas, de esos objetivos que se han planteado. Siempre es muy importante tener un sistema de evaluación. Y por último, pues ya está la actuación o el momento donde se toman decisiones que permitan corregir las desviaciones que se puedan presentar dentro de esas metas establecidas o en algunos casos pues estandarizar algunos protocolos y procedimientos que pueden ser ya comunes y permanentes dentro de la estructura organizativa. Frente a esa situación, pues nosotros hemos diseñado un modelo de capacidades que tiene 4 grandes componentes. Estos son el estratégico, el de gestión, el técnico y el normativo. Como ustedes pueden observar, pues todas esas capacidades que están dentro de un consejo territorial de planeación van a partir de las necesidades de la comunidad. Eso ingresa a un sistema nacional de planeación y es a través de los planes de desarrollo que nosotros vemos visualizadas esas necesidades que se tienen que resolver. Efectivamente, esto se ejecuta bajo un control, bajo una, digamos que unas direcciones que se deben también pensar desde los consejos territoriales de planeación, más allá pues de las propuestas que se hacen en cada uno de los territorios, y efectivamente lo que tenemos que encontrar en las salidas son unas soluciones para las necesidades de la comunidad. Esos componentes, como ustedes pueden ver allí, están entrelazados porque digamos que un componente es necesario para que el otro se dé, para que haya una gestión y un direccionamiento eficiente, y tenemos un componente que es transversal, que es el normativo, o el de los mínimos operacionales, como ustedes pueden ver allí, toca todos los elementos, porque desde las mismas normas, pues se han dado algunos lineamientos que tienen que ver con la estrategia, algunos que tienen que ver con la gestión organizacional, y otros que tienen que ver con la parte ya técnica o de capacidades operativas. Esos componentes normativos los hemos denominado los mínimos operacionales, es decir, lo mínimo que tiene que hacer un consejo territorial es cumplir lo que la norma le exige, pero lo que nosotros esperamos a través de este modelo de capacidades es que se trascienda un poco más, que esos consejos territoriales puedan eh, escalar y ser un poco más fuertes en el futuro. En este momento, entonces, el modelo está diseñado con 4 componentes que acabamos de ver. Esos
componentes se desarrollan a través de unas variables, son 31 variables, y las variables se desarrollan a través de indicadores, tenemos 116 indicadores. Las variables son aquellos elementos que cuando están generan una capacidad organizacional, cuando no están significan una debilidad organizacional porque no se está desarrollando. Para nosotros darnos cuenta si esas variables están presentes o no dentro de la estructura organizacional, lo hacemos a través de unos indicadores. Esos indicadores nos podrían decir que la variable se cumple en un 100%, es decir, que todos los elementos están allí presentes y la variable le da toda la capacidad a esa organización. En algunos casos podrá estar en un nivel intermedio donde algunos elementos sí están, otros no, y en algunos casos pues no estará, y eso nos dirá que esa variable le da una debilidad a esa estructura de la capacidad organizativa en los consejos territoriales de planeación. Si vemos la estructura, entonces nos encontramos con el componente normativo tiene 14 variables, 64 indicadores, el estratégico 4 variables, 12 indicadores, el de gestión 6 variables, 20 indicadores, y el técnico 7 variables y 20 indicadores. El componente normativo es el más amplio, dado que han salido diversas normas que cada vez van robusteciendo un poco más los procesos y las actividades que tienen que desarrollar los consejos territoriales de planeación. Para ver un poco más en detalle, pues nos encontramos que cada uno de esos componentes, como dijimos, tiene unos indicadores, tiene unas variables y aquí están desagregados. Por ejemplo, la primera variable que nos encontramos en el componente normativo es la articulación entre el Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Departamental de Planeación, en este caso de Antioquia, y los consejos territoriales de planeación municipal. Todo esto hace parte del Sistema Nacional de Planeación y entonces en los términos de los indicadores, nosotros encontramos 3 indicadores para esa primera variable. La primera es identifica los diferentes niveles escalares de ese Sistema Nacional de Planeación, es decir, si ese Consejo Territorial reconoce que hay un departamental y hay un nacional. Ese digamos que es un primer reconocimiento. Ahí habría un primer cumplimiento. Lo segundo es si participa de los procesos de elección de los representantes en el Consejo Territorial Departamental. Por ejemplo, en este caso, Antioquia, si esos consejos municipales participan de esas elecciones, significa entonces que ya está en un nivel más avanzado. Y si cuenta con información de la actuación de los siguientes niveles, es decir, sabemos qué ha pasado en las reuniones del departamental, sabemos qué pasa en las reuniones del Consejo Nacional de Planeación, entonces efectivamente tendremos un cumplimiento del 100% de esos indicadores y de esa variable. Asimismo, tenemos otras variables como articularse con el departamento de planeación, contar con una mesa directiva, contar con un plan de acción anual, contar con un reglamento interno de operación, tener condiciones operativas y logísticas básicas, conceptuar sobre los planes de desarrollo municipal, conceptuar sobre el sistema general de participaciones, hacer seguimiento y control al plan de desarrollo municipal y hacer seguimiento y control a los planes de ordenamiento, conceptuar sobre sistemas de regalías territoriales y de ciencia, tecnología e innovación, llevar actas del consejo y de sus instancias de coordinación, cumplir los perfiles de los consejeros y que se establezca un procedimiento para la selección, nombramiento y posesión de los consejeros territoriales. En cuanto al componente estratégico, entonces decíamos que hay 4 variables. Aquí nos encontramos la primera, alineamientos de gobernanza territorial y buenas prácticas. Aquí, por ejemplo, los indicadores también son 3. Si tiene lineamientos, si los aplica y si se hace un seguimiento de evaluación de esa gobernanza dentro del Consejo Territorial, ¿cierto? Todas estas capacidades se refieren básicamente a lo que nosotros podemos hacer como consejos territoriales. Si tenemos estrategias para el funcionamiento, si tenemos estrategias para la gestión y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el territorio, y si tenemos estrategias de concertación e interacción con otros organismos locales, subregionales, departamentales y nacionales.
En el componente de gestión, entonces nos encontramos con manuales de procedimientos, instrumentos de gestión, la estructura administrativa, los instrumentos de comunicación y participación, la capacidad de financiación de recursos para funcionamiento e inversión. Recordemos que si bien los consejos de planeación no tienen como tal un presupuesto propio, sí pueden solicitar recursos a través de la planeación municipal o departamental, en el caso del departamental, para que se puedan ejecutar sus actividades de una manera eficiente. Asimismo, tiene la capacidad de incidir en proyectos que apunten a los territorios de manera tal que se puede gestionar ideas con otros actores del sistema territorial que le permita conseguir recursos para su región. Entonces, efectivamente, ahí tenemos una capacidad muy importante en términos, por ejemplo, de la financiación. Indicadores y reportes de gestión, es muy importante que siempre se le esté comunicando a la comunidad lo que hacen los consejos de planeación. En cuanto al componente técnico, entonces tenemos la variable de trabajo en comisiones o grupos temáticos, es muy importante, sabemos que hay capacidades de diferentes integrantes de los comités que pueden ser aprovechadas en diferentes subcomisiones. Esto les permite tener mayor dinámica, aportar en diferentes frentes de trabajo. Si tienen procesos y dinámicas de participación, ¿qué tanto puede participar la comunidad en torno a lo que hacen los consejos territoriales de planeación? La gestión de proyectos de inversión, como dijimos, hay unas capacidades allí para plantear ideas y proyectos que aporten a la región. Formular y evaluar proyectos de inversión debería ser una capacidad de los consejos. Gestión de la financiación, como dijimos ya, aquí es específicamente si tenemos el acceso a la información desde el punto de vista operacional. Y tenemos análisis de entorno económico. Ustedes hoy están recibiendo información sobre cómo está su región en términos de esas capacidades económicas, de qué nos está pasando incluso ahorita con la pandemia del COVID, pero efectivamente siempre es importante que esos mismos consejos hagan sus diagnósticos, puedan priorizar algunos temas internamente y que efectivamente promuevan esto en el desarrollo de sus regiones. Y por último, el sistema de rendimiento y evaluación de las cuentas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para presentar los resultados de lo que hacemos? ¿Cómo aparece entonces esa variable con sus indicadores? Ya dijimos, una variable puede ser la articulación entre el Consejo de Planeación, el departamental, el nacional y los municipales, y efectivamente entonces los tres indicadores que darían de cuenta de esto serían la identificación de los niveles, la participación en los procesos de elección y la información que tengamos siempre actualizada de los siguientes niveles en el sistema de planeación. Nosotros les vamos entonces a hacer llegar a través de sus consejos municipales de planeación unos formatos que son para la autoevaluación de estas capacidades organizacionales. Inicialmente necesitamos unos anexos, esto hacen parte también de los indicadores que estamos evaluando para hacer el diagnóstico. Estos anexos son 6, el plan de acción del Consejo Municipal de Planeación, el documento del reglamento interno que han diseñado, el documento sobre el concepto al plan de desarrollo, el concepto sobre el plan de ordenamiento territorial o el que haga sus veces dependiendo del tamaño municipal, el diagnóstico económico que ha diseñado el propio Consejo Territorial de Planeación y los manuales de procedimiento que hayan diseñado para sus actividades. Estos serán entonces unos anexos que se le alleguen a este formulario. Ese formulario es bastante simple. Ustedes se deben reunir como consejos municipales de planeación y diligenciarlo con el equipo de trabajo para dar respuesta a estos interrogantes, donde la respuesta es simplemente si sí lo tienen, si no lo tienen. Eso nos va a permitir a nosotros entonces hacer un diagnóstico y efectivamente ahí van a surgir unos planes de mejoramiento que los vamos a hacer de forma subregional, pero que ustedes pueden leer
en la medida que van a mirar qué cosas de esas le apuntan a su municipal y qué cosas de esas de pronto no son tan propias del municipio, pero que sí pueden estar afectando a otros que hacen parte de su misma subregión. Efectivamente, lo que se espera con esto es que al hacer la autoevaluación, ustedes mismos se puedan dar cuenta qué tienen, qué no tienen, y a partir de eso empezar a tomar algunas medidas que les permitan entonces fortalecer esos consejos territoriales de planeación. Esperamos que nos envíen estos formularios a este correo, encuentros subregionales ctpm@gmail.com, y les agradecemos mucho por el tiempo con esta participación.